Las palabras no desaparecen, no se las lleva el viento, no se evaporan como el vapor de la boca en un día frío. Las palabras permanecen como semillas o como veneno. Lo que dices hoy puede florecer mañana en el jardín de otro o puede envenenar la tierra donde alguna vez quisiste sembrar amor. También hay silencios que duelen más que 1000 gritos. Silencios que condenan, que abandonan, que matan lentamente. Pero hoy no te hablaré del silencio que destruye, sino del que protege, del que honra, del que cuida. Hay silencios que salvan, que preservan el alma, que impiden que el fuego de tu lengua arrase con lo que más amas. Porque sí, querido, querida, tu lengua es un arma, pero también puede ser un refugio. Puede levantar imperios o destruir hogares. Puede abrir el cielo o sellar tus bendiciones. Hay palabras que construyen puentes y otras que levantan muros. Hay silencios que son cobardía, pero también hay silencios que son sabiduría en estado puro. No se trata de callar por miedo, se trata de callar por amor. No se trata de hablar para ser oído, se trata de hablar para que el otro sane, para que el otro se reconozca, para que el otro se encuentre. Y eso solo lo logra quien primero aprendió a escucharse por dentro. Porque antes de hablar al mundo, tienes que tener la humildad de hablar contigo. ¿Qué dices cuando nadie te escucha? ¿Qué palabras usas contigo? ¿Cómo te hablas cuando fallas, cuando caes, cuando sientes que no puedes más? El lenguaje que usas contigo es el mismo que usarás con el mundo. Si tus palabras internas son veneno, no esperes que tu boca dé fruto dulce. Si tu silencio es cárcel, tu voz será cadena. Pero si tu silencio es altar, tu voz será ofrenda. Este es el inicio de un viaje hacia adentro. Porque para cambiar lo que dices, primero tienes que transformar lo que crees. Y para transformar lo que crees, primero tienes que atreverte a quedarte en silencio contigo. No hay palabra sagrada que no haya nacido primero en la soledad del alma. No hay discurso que transforme si no ha sido antes llanto, oración, desierto. Así comienza la verdadera revolución. No en la garganta, sino en el pecho. No en el estruendo, sino en el murmullo. ¿Has sentido alguna vez que tus palabras se volvieron en tu contra, que lo que dijiste terminó haciéndote más daño a ti que a los demás, que hablar fue como abrir una herida sin anestesia? A veces creemos que por decir lo que sentimos nos liberamos, pero no todo lo que se siente está listo para ser dicho. No todo lo que te quema por dentro necesita ser arrojado al mundo como lava. Hay palabras que necesitan madurar en el silencio antes de ver la luz, porque si hablas sin procesar, no estás compartiendo una verdad, estás desangrándote en público. Y hay quienes no vendrán a vendar tus heridas, vendrán a clavar más profundo la lanza. Este mundo aplaude la rapidez con la que respondemos, la contundencia con la que defendemos nuestra opinión, la violencia con la que imponemos nuestras ideas. Pero Dios no premia al que habla primero, sino al que habla con sabiduría. Y esa sabiduría no nace del ruido, nace del silencio que escucha, que medita, que filtra. ¿Cuántas veces dijiste algo en un impulso y después deseaste tener una máquina del tiempo para no haberlo pronunciado jamás? ¿Cuántas relaciones se rompieron por una palabra de más? ¿Cuántas puertas se cerraron por una frase maldita? ¿Cuántas oportunidades se escaparon por no saber esperar el momento exacto para hablar? Hablar es un acto sagrado. Cada palabra que pronuncias crea realidad. Abre o cierra caminos, sana o hiere, une o divide. Cada sílaba tiene el poder de sembrar vida o muerte. Y tú, cada vez que hablas, estás sembrando algo en el corazón de alguien, incluso en el tuyo. Tus palabras te construyen o te destruyen. No hay neutralidad. Lo que dices se convierte en alimento o en veneno, en bendición o en ruina. Y lo más triste es que muchas veces no somos conscientes de ese poder. Usamos la lengua como si no tuviera filo, como si fuera de goma, como si no pudiera cortar. Pero corta profundo. Deja cicatrices que años después todavía duelen al tocarlas. Y también, en el otro extremo, está el silencio que cobija, que te protege del juicio ajeno, que guarda tus planes como una madre guarda a su hijo recién nacido. Ese silencio no es debilidad, es estrategia, porque no todo lo que sueñas debe ser contado. Hay sueños que necesitan incubarse en lo secreto.
Compartirlos antes de tiempo es exponerlos al frío de la incredulidad, al veneno de la envidia, al ácido de la crítica. Aprende a guardar, aprende a esperar. Aprende a dejar que Dios sea el primero en escuchar tus promesas antes que el mundo las contamine con su incredulidad. El silencio también es protección, también es escudo, también es cuna. No se trata de vivir callado, sino de saber cuándo hablar. No se trata de temerle a la voz, sino de usarla como espada justa, no como puñal imprudente. Hay tiempo para todo, para el clamor y para el recogimiento, para el rugido y para el susurro. Y el que aprende a diferenciar esos tiempos vive con paz, con propósito, con dirección. Porque no todo se dice, no todo se grita, no todo se comparte. Hay secretos que solo el cielo debe conocer. Hay palabras que solo en el altar del silencio cobran vida. Hay algo profundamente humano en el deseo de ser escuchado. Desde que nacemos, lloramos buscando una respuesta, una caricia, una mirada que nos diga, te veo, estás aquí, importas. Y ese anhelo no desaparece con los años, solo cambia de forma. De niños gritamos, de jóvenes opinamos, de adultos hablamos para no desaparecer. Pero en medio de todo ese ruido, pocas veces nos detenemos a preguntar, ¿para qué estoy hablando? ¿Desde dónde nace lo que digo? ¿Estoy hablando desde la herida o desde la sanación? ¿Desde el miedo o desde la confianza? ¿Desde el ego o desde el espíritu? Las palabras tienen memoria, las tuyas y las que recibes. Hay frases que aún llevas clavadas como espinas invisibles, palabras que alguien dijo sin pensar, tal vez en un momento de furia, de cansancio, de desesperación, pero que en ti dejaron marca. A veces una sola frase puede definir años enteros de inseguridad. Una sola palabra mal dicha puede levantar muros en el alma que ninguna caricia logra derribar. Y lo más trágico es que seguimos repitiendo el ciclo. Herimos como fuimos heridos, hablamos sin pensar como hablaron con nosotros, desbordamos lo que nunca nos enseñaron a contener. Pero tú no estás condenado a repetir la historia. Tú puedes hacer algo distinto. Puedes poner tus palabras al servicio de la vida. Puedes hablar para construir, no para derribar. Puedes usar tu voz para consolar, no para acusar. Puedes entrenar tu lengua para bendecir, no para maldecir. Pero para eso necesitas despertar. Necesitas darte cuenta de lo que estás sembrando cada vez que abres la boca. Porque nadie siembra una semilla sin saber qué fruto espera. Y sin embargo, muchos siembran palabras como si fueran piedras, sin cuidado, sin propósito, sin conciencia. Y después se preguntan por qué sus relaciones se marchitan, por qué sus caminos se tornan estériles, por qué su alma se siente árida. Cada palabra es una elección, un acto de poder, una semilla con futuro. Y tú eres el jardinero. Tú decides qué crece en tu vida y en la vida de los demás. ¿Vas a sembrar odio o comprensión, crítica o aliento, queja o gratitud, desprecio o amor? Lo que siembras con tu lengua, lo cosecharás con tu corazón. Porque incluso las palabras que lanzas hacia otros terminan regresando a ti. Tienen una forma extraña de volverse eco, de buscar al que las dijo para devolverle el mismo peso con el que fueron lanzadas. Así que empieza contigo, examina tu discurso interno. ¿Cómo te hablas cuando te equivocas? ¿Te castigas? ¿Te humillas? ¿Te repites que no sirves, que no puedes, que nunca será suficiente? Porque si esa es tu narrativa, esa será la base de todo lo que digas afuera. Cambia tu diálogo interno y cambiarás tu mundo. Habla contigo como si fueras tu mejor amigo, tu mayor tesoro, tu hijo más amado. Porque lo eres. Porque Dios te mira con esa ternura. Y cuando empieces a hablarte con amor, ese amor se filtrará en tus palabras. Se notará, se sentirá. Y tu lengua dejará de ser espada para convertirse en puente, en abrazo, en refugio. Hay silencios que hablan más fuerte que un grito, que penetran más hondo que una discusión, que revelan más que 1000 palabras dichas sin alma. El silencio verdadero no es vacío, no es ausencia, no es desinterés. El silencio, cuando es sabio, es un lenguaje en sí mismo. Es una respuesta que no necesita explicaciones.
es una pausa que contiene el universo entero. ¿Cuántas veces evitaste una guerra solo por callar? ¿Cuántas veces protegiste una relación con una pausa a tiempo? ¿Cuántas veces un momento de silencio fue más sanador que cualquier discurso armado? Pero para reconocer ese poder, tienes que romper la ansiedad que te empuja a responder todo, a justificarte siempre, a opinar sobre lo que no te construye. No todo merece respuesta, no todo merece tu energía, no todo merece que abras tu boca y pongas tu paz en juego. Hay batallas que se ganan con silencio, hay heridas que se curan con quietud, hay confrontaciones que se evitan con una simple elección, no entrar ahí. No porque no puedas, no porque no sepas qué decir, sino porque ya no necesitas demostrar nada. Porque tu madurez ha aprendido que quien grita no siempre tiene razón y que quien calla no siempre está perdiendo. A veces, el silencio es la más poderosa manifestación de dominio propio. Vivimos creyendo que tenemos que decir todo lo que pensamos, que si lo callamos nos estamos traicionando. Pero no es así. Hay pensamientos que no están listos para ser expresados. Hay emociones que necesitan digerirse en el alma antes de convertirse en palabras. Hablar demasiado pronto puede ser un aborto espiritual. No permites que la idea termine de gestarse y la expones al juicio prematuro. Por eso muchas veces sientes que nadie te entiende. Porque te apresuras a hablar sin haber comprendido primero lo que tú mismo estás sintiendo. Quieres que el otro te entienda cuando ni tú sabes lo que estás tratando de decir. Y lo mismo sucede con los planes. Hay sueños que solo crecerán si los guardas. Hay propósitos que solo sobrevivirán si los proteges del ruido. No es desconfianza, es discernimiento. No es miedo, es estrategia divina. Porque no todos los que te escuchan te aman. No todos los que sonríen te celebran. Y no todos los que preguntan te desean el bien. A veces el silencio es la única forma de cuidar lo que Dios está formando dentro de ti. Como una semilla que no puede ver el sol demasiado pronto, tus sueños necesitan oscuridad antes de florecer. Aprender a callar es un arte y no se aprende en libros, se aprende en el alma. En las derrotas, en las decepciones, en los momentos en que hablar solo agravó el problema, ahí es donde el corazón aprende a esperar, a respirar, a quedarse quieto. Y esa quietud no es pasividad, es autoridad. Porque el que sabe callar con sabiduría, cuando habla, hace temblar los muros. Porque su voz no viene del impulso, sino de la profundidad. No viene del ego, sino del espíritu. No viene del miedo, sino de la verdad. Y esa voz es la que transforma. Hay personas que han vivido toda su vida prisioneras de su propia lengua. No necesitan enemigos porque sus palabras han sido suficientes para sabotear cada etapa de su camino y no lo saben, no lo perciben. Porque creen que simplemente son así, que dicen las cosas como son, que no tienen pelos en la lengua, pero la sinceridad sin amor es crueldad disfrazada. La franqueza sin sabiduría es como un cuchillo en manos de un niño. Puede herir incluso a quien más ama. No se trata de dejar de ser honestos, sino de aprender a ser prudentes. No se trata de suprimir la verdad, sino de saber cuándo, cómo y para qué decirla. Cuanto más hablas, más expuesto estás. Cuanto más abres tu boca sin filtro, más te alejas del propósito. Porque cada palabra que pronuncias es una puerta que se abre o una que se cierra. Hay frases que pronunciaste sin pensar y que hoy aún están cobrando factura. Promesas hechas en el calor de la emoción. Críticas lanzadas en medio de la frustración. Declaraciones llenas de ego, de inseguridad, de enojo. ¿Cuántas de esas palabras darías todo por poder retirarlas? ¿Cuántas veces pensaste, no debía haber dicho eso, pero ya era tarde? Porque las palabras, una vez liberadas, no vuelven vacías. Viajan, se transforman, impactan y muchas veces destruyen. Y lo que más duele es cuando esas palabras hieren a quienes más amas. No fue tu intención, lo sabes, pero la herida se hizo. Y a veces una disculpa no es suficiente para revertir el daño, porque hay palabras que se clavan tan hondo que ni el tiempo puede borrarlas por completo. Por eso la Biblia dice, el que guarda su boca, guarda su alma de angustias. Porque muchas de las guerras internas que vivimos no vienen de lo que nos dijeron, sino de lo que nosotros mismos dijimos. Y esas palabras nos siguen como sombras
como ecos persistentes que nos recuerdan nuestros momentos de inconsciencia. Aprender a guardar silencio es salvar tu alma del remordimiento, es darte el regalo de la paz mental, es evitarte noches de insomnio preguntándote por qué no te callaste. No se trata de reprimirte, se trata de gobernarte, porque quien domina su lengua, domina su mundo. Quien sabe cuándo hablar y cuándo callar, tiene poder verdadero, poder para preservar relaciones, poder para restaurar corazones, poder para construir un futuro sólido. No necesitas opinar sobre todo, no necesitas ganar cada discusión, no necesitas tener siempre la última palabra. A veces, el verdadero poder está en escuchar, en observar, en comprender el momento antes de emitir juicio. Y cuando hables, que sea para levantar, no para aplastar, que sea para dar vida, no para reafirmar muerte, porque tú tienes el don. El poder está en ti, pero ese poder solo se manifiesta cuando es guiado por el amor, por la compasión, por la conciencia. Que tu lengua no sea fuego incontrolable, sino luz que ilumina. Que tu voz no sea ruido, sino melodía que restaura. Hay una oración que debería estar escrita en cada puerta, en cada diario, en cada corazón. Señor, pon guarda en mi boca, vigila la puerta de mis labios. Porque no confiamos lo suficiente en nuestra capacidad de contenernos. Porque aún los más sabios tienen momentos de descuido. Porque incluso cuando sabemos lo que debemos decir, terminamos diciendo lo que no conviene. Porque la lengua es un músculo pequeño, pero tiene fuerza para mover mundos enteros, y por eso necesitamos ayuda. No basta con buenas intenciones, no basta con prometer que la próxima vez nos controlaremos. Porque en el fragor del momento, cuando la emoción arde, cuando el orgullo nos empuja, cuando el miedo nos sacude, la lengua se suelta como una bestia que nunca fue domesticada. Dios conoce esa fragilidad. Por eso el salmista no confía en sí mismo, no dice yo lo voy a lograr ni voy a controlar mis palabras. Dice pon guarda, Señor, pide ayuda, porque sabe que sin esa ayuda la lengua se desborda y con ella se desborda el alma. Hay cosas que dijiste en el pasado que te pesan hasta hoy y si pudieras volver atrás, lo harías. Pero no se puede. Lo único que puedes hacer ahora es aprender, es crecer, es rendir tu boca al gobierno de Dios. Porque cuando tu boca está rendida a su voluntad, tu lengua ya no es un arma de destrucción, sino un instrumento de restauración. Y no se trata solo de lo que dices a los demás. Se trata de lo que dices en soledad, cuando nadie te escucha, cuando tus pensamientos giran en espiral. ¿Qué clase de diálogo tienes contigo? ¿Te maldices cuando fallas? ¿Te castigas con palabras más duras que las de cualquier enemigo? Porque ahí también necesitas una guarda. Porque lo que dices en secreto forma tu identidad. Porque lo que murmuras en la oscuridad moldea la forma en que caminas en la luz. No subestimes ese poder. Las palabras secretas también tienen poder eterno. Lo que declaras en privado tiene peso en lo invisible. Por eso la oración debe ser constante. Guarda mis labios, Señor. No permitas que mi lengua abra puertas al desastre. No dejes que mis palabras apaguen lo que tú estás encendiendo en mí. No dejes que mi boca destruya lo que mis manos están construyendo con tanto esfuerzo. Que lo que hable sea dirigido por tu espíritu. Que no diga ni más ni menos sino lo justo, lo necesario, lo verdadero. Porque hay momentos donde una palabra puede arruinar años de siembra. Hay situaciones donde un solo comentario puede cambiar el curso de una relación, de una oportunidad, de una vida. Cuando oras así, algo dentro de ti cambia. Ya no hablas por impulso, hablas por propósito. Ya no necesitas impresionar, necesitas bendecir. Ya no buscas tener razón, buscas ser guía. Y esa transformación no es fácil, pero es gloriosa. Porque al rendir tu voz a Dios, permites que Él hable a través de ti. Y cuando Él habla, los corazones se abren, las cadenas se rompen, los muros caen. Una sola palabra suya, dicha en tu boca, puede abrir un camino donde antes solo había desierto. No es casualidad que tantas veces nos encontremos atrapados en la angustia por cosas que dijimos sin pensar. No es coincidencia que muchas de nuestras noches más largas estén llenas de pensamientos como ¿por qué hablé?
¿Por qué no me quedé en silencio? ¿Por qué tuve que decir eso? Porque las palabras no solo impactan a otros, también se clavan en nosotros. No son solo heridas que dejamos afuera, son también fisuras que se abren dentro. Lo que decimos puede convertirse en una condena que nosotros mismos debemos cargar. Y entonces descubrimos a veces demasiado tarde que la lengua, si no es gobernada, es un enemigo íntimo, un saboteador silencioso, un ladrón de paz. La sabiduría no se nota tanto cuando hablamos, sino cuando sabemos callar. Porque cualquiera puede decir lo que piensa, pero no cualquiera puede guardar lo que aún no es tiempo de decir. No cualquiera tiene la fuerza para contener una verdad sin usarla como arma. No cualquiera tiene el temple para evitar una discusión, para elegir el silencio en medio de una provocación. Eso no es debilidad, eso es fuerza verdadera, porque se necesita más valentía para callar cuando podrías explotar que para gritar lo que todos esperan. Se necesita más coraje para morderse la lengua por amor que para lanzarla como piedra. Hay momentos donde lo más espiritual que puedes hacer es cerrar la boca, porque aunque tengas razón, aunque tengas la verdad, aunque tengas argumentos, si tu corazón está herido, tus palabras saldrán contaminadas. No importa cuán cierto sea lo que digas, si sale desde el dolor, no va a edificar. Y lo que no edifica, divide. Lo que no edifica, derrumba. Lo que no edifica, no viene de Dios. Por eso hay verdades que es mejor guardar hasta que tu corazón esté en paz. Porque la verdad, dicha desde el enojo, pierde su poder. La verdad necesita pureza para ser medicina. Y no es solo por los demás que debes cuidar lo que dices. Es por ti, por tu alma, por tu futuro. Porque cada vez que hablas sin propósito, sin guía, sin dirección divina, abres brechas en tu propia alma. Y esas brechas se convierten en angustia, en remordimiento, en cargas que podrías haber evitado. La palabra no dicha a tiempo duele, sí, pero la palabra dicha fuera de tiempo puede destruir. Y no estamos aquí para destruir, estamos aquí para construir. No estamos aquí para ganar discusiones, estamos aquí para ganar corazones. Y eso solo lo logra quien domina su lengua, quien gobierna su voz, quien elige el silencio como estrategia, no como huida. Que tu lengua no sea tu verdugo, que tus palabras no sean las piedras que lanzas contra tu propio reflejo. Guarda tu alma aprendiendo a guardar tu boca. Aprende a respirar antes de responder. Aprende a orar antes de opinar. Aprende a preguntar, ¿esto que voy a decir trae vida o trae muerte? Porque si la respuesta no es vida, entonces mejor guarda silencio. Ese silencio puede salvar tu alma. Ese silencio puede ser la diferencia entre la paz y la tormenta, entre la reconstrucción y el colapso, entre vivir en bendición o vivir en lamento. Si tan solo aprendiéramos a escuchar con el mismo fervor con el que deseamos ser escuchados, nuestras relaciones serían diferentes, nuestras heridas serían menores, nuestros vínculos más sanos. Pero vivimos en una cultura que premia al que habla más alto, no al que escucha con más atención. Nos enseñaron a responder rápido, pero no a detenernos para comprender. Nos enseñaron a defendernos con palabras, pero no a proteger al otro con nuestro silencio. Sin embargo, la verdadera sabiduría está en quien es lento para hablar, pero rápido para oír. En quien elige entender antes de ser entendido. Porque el que escucha bien, habla mejor. Porque quien sabe escuchar con el alma, habla con el corazón alineado a la verdad. Las Escrituras dicen que debemos ser prontos para oír, lentos para hablar y lentos para airarnos. 3 verdades que podrían cambiar el mundo si las aplicáramos. Porque cuando estás listo para escuchar, te das el tiempo de captar el dolor detrás de las palabras, la historia detrás del gesto, el contexto detrás del juicio. Escuchar es un acto de amor. Es decirle al otro, tu voz me importa, tu historia vale, tus emociones merecen espacio. Y desde ahí, desde ese terreno fértil de la empatía, es que nacen las palabras que sanan. No las que atropellan, no las que dominan, no las que se imponen. Ser lento para hablar no significa no tener opinión, significa dar espacio para que la emoción no contamine tu mensaje. Significa no dejar que la ira dicte tu tono, que el orgullo elija tus palabras, que la ansiedad arrastre tu verdad. Significa que tienes dominio, que no eres esclavo de tus impulsos.
Y ese dominio no es natural, es fruto del Espíritu. Es algo que se cultiva, que se riega con oración, que se fortalece con la práctica. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de refinarlo, de permitir que tu interior se ordene antes de convertirlo en palabra. Y finalmente, ser lento para la ira es una de las mayores señales de madurez emocional y espiritual, porque la ira, aunque a veces es justa, muy a menudo es torpe. Nos hace decir lo que no queremos, exagerar lo que no entendemos, destruir lo que en el fondo amamos. La ira descontrolada es un incendio. Quema todo a su paso. No distingue lo que debe salvarse de lo que debe consumirse, y cuando pasa, lo que queda es ruina. Por eso, no dejes que la ira sea la dueña de tu voz. Que no sea ella quien escriba tus discursos, quien redacte tus mensajes, quien guíe tus respuestas. Que no sea ella quien te diga cuándo hablar, porque lo que ella produce en segundos puede tardar años en repararse. Tú no eres un esclavo de tu temperamento, no eres rehén de tu herida, no estás condenado a explotar para sentirte vivo. Dentro de ti habita la posibilidad de responder con paz, de actuar con templanza, de hablar con gracia. Esa fuerza no viene de ti, viene de Dios, pero está disponible para ti. Solo necesitas rendirle tu boca, tus oídos, tus emociones. Solo necesitas decidir que tu voz no será más un eco de tu pasado, sino un instrumento del cielo. Y entonces cada palabra tuya llevará un peso eterno. Cada silencio tuyo tendrá una sabiduría celestial. Cada respuesta tuya será una semilla de vida. Y lo que antes destruías con una frase, ahora empezarás a edificar con una mirada, con una pausa, con un te entiendo dicho en el momento exacto. Hay algo en el silencio que purifica. Algo en la pausa que nos devuelve la claridad. Vivimos en un tiempo donde todo urge, donde cada conversación parece una competencia, donde el que calla es descartado como débil o indiferente. Pero la sabiduría milenaria dice otra cosa. Dice que hasta el necio, cuando se calla, puede ser contado como sabio. No porque el silencio lo transforme en sabio, sino porque al menos no se delata, al menos no se autoboicotea, al menos no lanza palabras que revelen su necedad. Y eso en sí mismo ya es un acto de sabiduría. Saber cuándo no decir nada. Nos cuesta callar porque confundimos el silencio con la ausencia. Pensamos que si no decimos nada, desaparecemos. Que si no opinamos, no existimos. Que si no hablamos, no importamos. Pero eso es mentira. Tu valor no está en lo que dices, está en quién eres. No eres más por hablar mucho, ni menos por callar a tiempo. Hay una diferencia profunda entre el silencio por temor y el silencio por conciencia. Uno te encierra, el otro te eleva, uno te hace prisionero. El otro te convierte en guardián de tu alma. El silencio como estrategia no es pasividad, es protección, es madurez, es respeto por uno mismo y por los demás, es darle espacio al pensamiento antes de la palabra, es permitir que el alma termine de formar lo que el impulso quiere expulsar, porque hay ideas que necesitan reposo, hay sentimientos que no están listos para ser verbalizados, hay verdades que aún necesitan ser confrontadas en lo secreto antes de ser expuestas en lo público. Y eso no es falta de transparencia, es sabiduría emocional. No todo el mundo merece acceso a tu proceso. No todos sabrán qué hacer con tu vulnerabilidad. No todos podrán manejar lo que aún estás aprendiendo a sostener tú mismo. También hay momentos donde el silencio es humildad, donde decides no tener la última palabra, donde entiendes que ganar una discusión puede significar perder una conexión, donde reconoces que no necesitas demostrar tu verdad porque la verdad no necesita defensa, solo necesita tiempo. Y cuando confías en que tu integridad hablará por ti, puedes descansar en el silencio sin sentir que estás perdiendo algo. Puedes elegir callar no por debilidad, sino porque sabes que tu voz no tiene que estar en todas las batallas. Algunas se ganan mejor desde la quietud. Ese tipo de silencio te prepara, te madura, te fortalece. Porque mientras el mundo grita sin dirección, tú aprendes a hablar con propósito. Mientras otros se desgastan lanzando palabras como dardos, tú esperas el momento exacto donde una sola frase tuya puede sanar
lo que muchos intentaron destruir. Y eso no es suerte, es sabiduría cultivada en la soledad, en el altar secreto del alma, en ese espacio donde Dios susurra lo que luego serás capaz de declarar con autoridad. Por eso, no subestimes el poder de callar, porque desde ese lugar de recogimiento nace la voz que puede cambiar atmósferas, restaurar relaciones y mover el corazón de los hombres. Hay palabras que no se dicen con la boca, sino con la vida. Hay silencios que no son ausencia, sino presencia pura. Y hay oraciones que solo se entienden en el secreto, en ese cuarto donde nadie más entra, donde solo tú y Dios se encuentran cara a cara, sin máscaras, sin discursos, sin aplausos. Porque lo más sagrado no siempre es lo más visible, porque lo que verdaderamente transforma no necesita exposición, necesita profundidad. Jesús dijo que cuando ores, entres en tu cuarto, cierres la puerta y hables con tu Padre en lo secreto, porque lo secreto es donde nace lo eterno. Porque el verdadero poder no se demuestra, se cultiva en lo invisible. Así también son tus palabras, así también es tu silencio. No necesitas que todos vean lo que estás construyendo. No tienes que gritar tus logros ni publicar cada paso que das. Hay bendiciones que solo maduran en el anonimato. Hay procesos que solo florecen en la intimidad. Si revelas demasiado pronto lo que Dios te está mostrando en privado, puedes exponerlo a críticas que lo deformen, a voces que lo diluyan, a juicios que lo desvíen. Por eso, aprende a proteger lo que aún está en gestación. No todo es para todos, no todo se comparte, no todo se explica. Hay cosas que solo se viven en secreto y se celebran en silencio. Y hay otra verdad que no podemos ignorar. Cada palabra que sale de tu boca tiene un destino eterno. Jesús fue claro, de cada palabra ociosa que hablemos, daremos cuenta. No se trata de vivir con miedo, sino con reverencia, porque la lengua no es un juguete, es un instrumento sagrado, porque lo que hoy parece una broma inocente, mañana puede convertirse en una herida abierta, porque lo que hoy dices sin pensar, mañana puede ser usado como evidencia contra tu propia alma. ¿Estás sembrando palabras de vida o estás esparciendo veneno? ¿Estás construyendo puentes o levantando murallas? ¿Estás honrando a Dios con tu voz o estás profanando lo que Él depositó en ti? Incluso con los más cercanos, incluso con aquellos que amas profundamente, necesitas discernimiento. Miqueas nos recuerda que ni siquiera al amigo íntimo se le cuenta todo, porque hay pensamientos que no necesitan aprobación, solo dirección divina. Porque hay sueños que no deben ser juzgados por ojos humanos, sino fortalecidos por la presencia de Dios. Aprende a guardar, a blindar, a proteger lo que aún está creciendo, no por miedo, sino por honor, porque lo que Dios